cuando me dices la transformación de la iglesia? Primero queremos establecer de que ha habido una transformación. Ya la ha habido. Ya la ha habido. Ok. Y creo, Juan Carlos, que Nueva Vida y otros foros han tenido que ver mucho. Han contribuido. Esa es la realidad. Antes los pacientes de salud mental sufrían muchísimo si estaban dentro de la iglesia por todos los estereotipos que había sobre lo que era pues cargar con un diagnóstico de salud mental. Se le llamaba endemoniados, debilidad de carácter, o se asociaba con que era que estaban sumergidos dentro de una condición pecaminosa. Uh-huh. Entonces muchas veces el paciente de salud mental iba a la iglesia para buscar apoyo y lo que recibía era juicio. Exacto. Todavía queda algo de eso, pero te puedo testificar que no son la mayoría. Eso es un % mínimo actualmente en Puerto Rico. Por la gracia y el favor de Dios, todos los días de mi vida, Juan Carlos, yo soy testigo de lo que los pastores y los ministros están haciendo en favor de los pacientes de salud mental. Todos los días yo recibo referidos de pastores y de ministros, de líderes de ministerios de matrimonios, de líderes de ministerios de jóvenes, de líderes de ministerios de mujeres y de caballeros que están haciendo ese referido porque han visto unas cosas que ellos identifican que no pueden manejar solos dentro de la iglesia, sino que lo quieren trabajar en complemento con un profesional de la salud, de la conducta humana, a veces porque han hecho unas observaciones de una tristeza profunda, quieren que la persona vaya a precisamente validar si lo que están experimentando es una depresión o porque han visto comportamientos erráticos, que se profundice más. A veces hay algo pues que pertenece a la salud mental, y todos los fines de semana vemos como las iglesias están organizando talleres, retiros, congresos educativas. Cada vez son más las personas que quieren certificarse en temas de la salud mental. Cada vez son más los ministros que están estudiando psicología o consejería. Así que hablando de transformación, lo primero que queremos hacer es celebrar precisamente que ya esa transformación, gracias al Señor, está ocurriendo dentro de la iglesia. Wow. Y que para las personas que sufren diagnósticos de salud mental, cada vez tienen la iglesia como un lugar donde son comprendidos, donde son valorados, donde son apoyados y donde no son juzgados. Muchas iglesias, me he enterado, y donde asisto es una, que se han capacitado a nivel pastoral para la consejería, y cuando llegan a un límite que ya este hermano o este paciente necesita como que una ayuda adicional, refieren. Y obviamente ahí está el campo de ustedes, ¿verdad? Eso es bien importante. Y a mí me parece que parte del proceso de madurez, donde antes algún pastor pudiera pensar, si refiero, pues puedo perder esta oveja, ¿verdad? Ha pasado el umbral y se busca el beneficio de esa persona y se refiere a un profesional que tenga más experiencia o que esté preparado específicamente en lo que ese paciente necesita. Fíjate, cuando ese ha sido el caso, en lugar de las personas irse de la iglesia, quedan con un estado tan perenne de agradecimiento a ese pastor y esa pastora que le ayudó. Exacto. Que es todo lo contrario. El resultado es el contrario. Es todo lo contrario. Además, que la importancia de establecer los límites de hasta dónde yo puedo llegar en una orientación pastoral es importante por 3 vertientes. Número 1, porque esa persona puede entrar en unos comportamientos de riesgo, que verdaderamente la situación al ministro se le puede salir de control. Número 2, hay unas implicaciones legales sobre ese asunto, legales, donde ese ministro puede incumplir con situaciones de la ley y meterse en una situación compleja para su vida. Y en tercer lugar, porque precisamente nosotros estamos para darnos la mano, para apoyarnos. Inclusive hay un documento que se utiliza clínicamente, que es el de la divulgación de consentimiento informado.
donde el paciente manifiesta ahí si el terapeuta puede discutir el caso con alguien que sea significativo para su vida. Y yo he tenido participantes que me han autorizado a discutir su caso con los ministros que les han referido, y ha sido algo bien enriquecedor para mí dentro del tratamiento. Porque los pastores y los ministros me traen una información bien importante, que a veces hasta el mismo participante pues se le pasa a traer una información que el ministro sí dice. O sea, que también esto es importante porque podemos trabajar en equipo. Exacto. En equipo. Y ese despertar ha sido maravilloso. Me parece que la confesión del doctor Magdiel Narváez, la confesión reciente de Cristín Di Clario, Koalo Zamorano, el ministro Koalo Zamorano, que escribe un libro autobiográfico, no está solo. De hecho, yo tuve el privilegio de escribir en ese libro. Koalo Zamorano me pidió que escribiera un capítulo en ese libro sobre la interpretación clínica, porque él narra que frente a miles de personas en un concierto en vivo, él sufría de ataques de pánico. Exacto. Wow. Ataques de pánico en pleno concierto frente a miles de personas, dirigiendo a esas personas en la adoración. Exacto. Tenemos al doctor Magdiel Narváez, que confiesa que está padeciendo de trastorno bipolar, y escuchamos a Cristín Di Clario en una batalla contra la depresión, y que hasta hace unos meses nada más llegó a estar hasta el borde del suicidio. Así es. O sea, el que estos valientes ministros del Señor hayan abierto su corazón, lo que eso representa para otros pacientes de salud mental, que están dentro de comunidades de fe, es algo maravilloso, porque hasta hace unos años eso no pasaba. Así es. Oye, Liz, si uno dice, estas personas que están en Cristo, que están metidos con Dios genuinamente, que lo sabemos, pasan por esto. Imagínate una persona que no le da el lugar al Señor, cuán difícil, es el doble de difícil, ¿verdad? Sí. Nos pone en la realidad de que nadie está exento de padecer una condición de salud mental, porque recordemos que las condiciones de salud mental son enfermedades. Eso tenemos que subrayarlo. Son enfermedades, como lo es la diabetes, como son las condiciones cardiovasculares, como son las condiciones de riñón. Lo que pasa es que las condiciones de salud mental, la disfunción está ocurriendo en el órgano llamado cerebro. Y la mayoría de las condiciones de salud mental tienen que ver con deficiencias o exacerbación de químicos en el cerebro. Por ejemplo, en la depresión, pues es la serotonina. O pueden haber ahí también endorfinas. En el caso de los bipolares es el litio. En el caso de los esquizofrénicos es la dopamina. ¿Ves? Hay unos neurotransmisores, ustedes se acuerdan de las clases de ciencia de la escuela, que van dando una información, segregan unas sustancias. Si hay una alteración química en la segregación de esa sustancia, ahí es donde está el diagnóstico de salud mental. O sea, esto es una enfermedad de la que nadie está exento. Ahora bien, sí ha sido altamente investigado, y qué bueno que esto lo podemos traer como una afirmación científica, que cuando la persona está agarrada de una experiencia espiritual, va a poder tener una mayor estabilidad dentro de esa condición de salud mental. Y se han tomado en experimentos un grupo control y un grupo experimental, y te toman, por ejemplo, este grupo, los dos con diagnósticos de depresión mayor severa, los dos grupos, pacientes de diagnóstico de depresión mayor severa, los que utilizan la oración y los que no utilizan la oración. ¿Cómo se dan los cambios? Suministrando pruebas, porque la depresión se trabaja con pruebas a través del registro de síntomas. ¿Cómo después, aplicándole la misma prueba a los dos grupos, hay una diferencia marcada entre los que oraron versus los que no oraron? La oración es una cosa maravillosa, porque la oración es una estrategia de ventilación, de echar hacia afuera. Algunas de las depresiones, las que no son necesariamente de tipo endógeno, que es que la persona nace con esa predisposición genética a deprimirse, y tal vez desde etapas bien tempranas está deprimida, sobre todo desde la adolescencia. Pero la mayoría de las depresiones son por un evento que llega a la vida, que es un evento doloroso, casi siempre una pérdida
que no se ha podido superar o manejar, ¿verdad? Pues muchas de estas depresiones es porque la persona está tragando cómo se siente sobre la situación. Sin embargo, la oración, que es ese lugar donde yo puedo ir delante de Dios sin máscaras. Exacto. Amén. Donde yo puedo decir sin temor a ser juzgado, cómo yo me siento. Y echo hacia afuera esa información. Nada más eso es altamente terapéutico. De hecho, Jesús lo utilizaba con las personas cuando las iba a sanar. ¿Qué tú quieres que yo haga? O sea, ponía a la gente a hablar. A echar hacia afuera. Ventilar. Una vez Marlene Arroyo me dijo, Liz, ¿por qué no te escribes un libro de las estrategias terapéuticas de Jesús? Yo creo que ese libro estaría bien bueno. Claro. Estaría bueno. Sí. Porque Jesús usó mucho. Los métodos que actualmente se utilizan en la psicología, él los utilizó muchísimo. Y él ponía a la gente a hablar, y la oración es hablar. Muchas de las depresiones, por ejemplo, son corajes acumulados. Es ira acumulada. Pero cuando la persona hace esa sintonía con Dios y expresa y puede desnudar toda su alma delante de Dios, nosotros lo vemos en los salmistas. ¿Se acuerdan cuando discutíamos los perfiles psicológicos de algunos personajes bíblicos? Están en depresión. Y nosotros vemos en muchos de los salmos, esas primeras partes de los salmos, eran ellos expresando cómo se sentían. Pero siempre en algún momento dado del salmo hay un giro. Porque como le suele pasar a la gente en procesos terapéuticos, cuando tú estás conectándote con esos sentimientos, tú estás hablando sobre esos sentimientos, tú estás conectándote con esa realidad. Exacto. Tiene que haber una transformación. Va a haber una transformación. Así que sí, la parte espiritual. Son 4 áreas que se ha encontrado que son las ideales que se deben trabajar con una persona que tiene algún diagnóstico de salud mental para mantener la estabilidad, y en casos de depresiones que son resultado de un evento precipitante, el trabajar simultáneamente con estas 4 áreas puede sacar totalmente a la persona de la depresión. Una es la espiritual, pero hoy queremos destacar, la espiritual no puede ser la única, ¿verdad? Hay casos donde la espiritual no debe ser la única, sino que también está la parte biológica, porque es precisamente de cómo Dios nos formó. Dios nos hizo seres espirituales, pero también nos hizo con un cuerpo. Nos hizo con una composición fisiológica. Y en esa composición fisiológica, en muchas ocasiones, sí la persona tiene que ir a un psiquiatra, que hay varios psiquiatras cristianos en Puerto Rico que son extraordinarios. Para mí los mejores de Puerto Rico son los cristianos, que tienen mayor conocimiento, claro, y que están haciendo la mejor implementación de medicamentos y los últimos medicamentos. No son los mejores por ser cristianos, es que son los mejores por dominar y tener la vasta materia. experiencia en el tema. Además son cristianos. Además son cristianos. Es como el además. Es un además. Así mismo, son Cierto. excelentes en su profesión, excelentes. Y con ese discernimiento, ¿verdad?, que solamente el Señor da. Lo provee. Por ejemplo, yo he referido pacientes a psiquiatras cristianos que me vienen a mi terapia con estos paquetes plásticos llenos de medicamentos, muchos medicamentos. Hay casos donde la persona tiene que tomar muchos medicamentos, pero he tenido la vivencia de que me llegan con todos esos potes de medicamentos, lo envío a uno de estos psiquiatras cristianos extraordinarios y me vienen con la mitad de la potería. Después, he tenido casos donde, sobre todo con depresiones, después que han ido al psiquiatra cristiano, me dicen, mira, él entendió que solamente con venir aquí a las terapias no necesito ya el antidepresivo. O le han empezado un ritmo para la disminución del antidepresivo. Porque en esta parte fisiológica hay algo bien importante también que no se nos puede pasar decir. Y es que las personas que están tomando medicamentos para algunos de estos diagnósticos, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, ataques de pánico, si ya tú comenzaste en medicación, tú no puedes dejar esos medicamentos por tu cuenta. No. En el caso de la depresión, que llega el momento en donde la persona comienza como que a sentirse mejor, tú tienes que hacer un ritmo en compañía con el profesional
Exacto. que es el psiquiatra. Él es el único que trabaja lo de los medicamentos. No son ni los consejeros, ni los trabajadores sociales, ni los psicólogos. Los que trabajan la parte de la medicación son los psiquiatras. Ellos son los que estudiaron medicina y se especializan en psiquiatría. Y el psiquiatra es el que determina a veces cuál es el ritmo en que ese medicamento se va a eliminar. Las peores recaídas que yo he visto en mi vida profesional ha sido de pacientes que han dejado abruptamente los medicamentos. Porque recuerden que eso es como abrir una llave y de momento tú cerraste esa llave de cantazo. Y con eso no podemos jugar porque estamos trabajando con químicos del cerebro. Y esto es importante para ministros lindos que nos escuchan, que sabemos que aman a sus hijos espirituales. Tú nunca le debes decir a un hijo espiritual que deje los medicamentos. Nunca. Yo he tenido casos tristes donde me han dicho, mira, Silis, es que me dijo, mira, aquí mismo en el altar vamos a dejar los medicamentos. Ya tú no vas a tener que tomarte esos medicamentos. Y eso es algo bien delicado, porque eso es como si tú le dijeras a un paciente con cáncer, vamos a dejar aquí las pastillas de quimioterapia, que son en pastillas las quimios. Claro. Vamos a dejar aquí las pastillas de quimio. Y no tiene que ver nada con que no se tenga fe, porque cuando se tiene fe, precisamente tú vas al profesional y él se va a dar cuenta de que te lo puedes ir quitando hasta eliminarlo, precisamente porque en el proceso espiritual y de fe has tomado control de absolutamente todo. O sea, ir al médico para que compruebe la sanidad, yo creo que es eso mismo. Es la así mejor le decimos forma a los de... pacientes. Mira, el psiquiatra es el que va a certificar tu sanidad. Va a ser el psiquiatra. Así que en esa parte física, hacer la evaluación si la medicación es necesaria, el ejercicio físico. Hay algunos alimentos, como el guineo, es un antidepresivo. Mira eso. Yo le digo a los pacientes, por eso los Minions son tan felices. Pero para que no se les olvide comer el guineo. El plátano, el higo, el garbanzo tienen la misma composición química que el Prozac. El garbanzo. Mira eso. Además de la parte física, está la parte social, que es tú buscar recursos de apoyo sociales, gente que te apoye, que sea saludable, gente positiva, que tú te rodees de gente positiva. Y la psicoterapia, que vayas a ayuda terapéutica con un profesional donde te dirija y te ayude a hacer un plan para manejar las situaciones presionantes que han exacerbado los síntomas. Estoy seguro que mucha gente necesita sentarse a hablar contigo luego de haberte escuchado esta mañana. ¿Cómo te consiguen, Liz? Claro que sí, pueden comunicarse al 396-8307, 396-8307, y estén pendientes porque vamos a volver a trabajar con la certificación para profesionales de ayuda y para ministros sobre técnicas para el manejo de la salud mental. Tuvimos uno el año pasado, que fue una experiencia maravillosa. Así que estén pendientes porque próximamente vamos a estar trabajando otra vez con esa certificación. 396-8307. Excelente, muchas gracias, Liz. Y ya saben, mi gente, sí podemos salir de esa depresión, sí podemos salir de ese momento difícil. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar la ayuda. Muchas bendiciones. Bendiciones mil.